El PP con 58 escaños consigue la mayoría absoluta. Su amplia mayoría viene de los votantes de Ciudadanos, que pierde toda la representación parlamentaria que tenía. También viene de un porcentaje de votantes socialistas. El PSOE pierde 3 escaños, se queda con 30, su peor resultado en la historia de Andalucía, aunque sigue siendo la segunda fuerza. La tercera es Vox, que no crece tanto como apuntaban las encuestas. Sus 14 diputados no serán determinantes para el futuro gobierno. El bloque de la izquierda paga su división. Por Andalucía, con Inma Nieto obtiene 5 escaños y 2 Adelante Andalucía con Teresa Rodríguez, que no podrá formar grupo parlamentario. Las elecciones andaluzas consolidan el poder de la derecha en Andalucía y ya sabemos lo que eso significa para la sanidad, para la educación, para los servicios públicos y para que toda la estructura de redes clientelares y vínculos con el poder mediático andaluz que construyó en su día el PSOE se termine de poner ya definitivamente a trabajar para la derecha. Hay quien, desde la progresía mediática, se consuela con el hecho de que la mayoría absoluta del Partido Popular evita que Vox entre en el gobierno andaluz. Hoy creo que no es el día para calificar opiniones con opiniones, así que me voy a reservar mi opinión sobre esto. Hay quien también, desde posiciones cercanas al PSOE, celebra el supuesto moderantismo de Moreno Bonilla, que siguiendo el supuesto estilo moderado de Feijóo, habría taponado a la ultraderecha política y apuntaría a la restauración del bipartidismo. Hoy no es el día para calificar opiniones con opiniones, así que me voy a reservar mi opinión sobre esto también. ¿Tienen lectura estatal estas elecciones? Es un hecho que la orientación del voto de los andaluces determina en gran medida quién va a gobernar en España, y lo de ayer pone aún más a tiro del bloque partidista de la derecha que forman PP y Vox llegar al Consejo de Ministros. Esto creo que no es opinable y hay que asumirlo para poder ponerle remedio a tiempo. El PSOE ni siquiera repite los resultados de Susana Díaz, al tiempo que Ciudadanos desaparece, mientras que por Andalucía y Adelante Andalucía pierden apoyos y además pierden muchos escaños. Esto tampoco es opinable. ¿Qué ha pasado con la izquierda? Bueno, hoy quizá es el día en el que todo el mundo tiene una opinión, muchas críticas y unas cuantas recetas infalibles para el futuro. Yo creo que a mí por lo menos me toca respetar el tiempo de reflexión de las compañeras y compañeros que están al frente. Quien busque en mis palabras la excusa para hacer titulares que hagan daño a la izquierda o sembrar la cizaña, no lo va a conseguir. En política a veces se gana y a veces se aprende. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Hoy en La Base hablamos de las elecciones en Andalucía con el análisis de los datos, como siempre, Sara Serrano. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Manu Levín analizará lo que dicen los editoriales y cuáles están siendo los discursos de los actores político-mediáticos sobre estas elecciones. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Pablo? Aquí estamos. Contamos en la mesa de análisis con Azahara Palomeque. ¿Qué tal, compañera? Hola, bien. ¿Qué tal vosotros? Y también con Gerardo TC. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Y hoy toca análisis de cine andaluz con Anita Fuentes en Placeres Culpables. ¿Qué tal, compañera? Hola, Pablo. Bueno, pues como siempre, arrancamos, Lolo. La Base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal? Como adelantabas antes, la derecha ganó ayer en Andalucía. El Partido Popular de José Manuel Bonilla alcanzó la mayoría absoluta con 58 escaños y un 43% de los votos. El PP obtuvo 825.000 votos más que hace 4 años y los mejores resultados de su historia, superando los 50 escaños que consiguió Javier Arenas en 2012 y que hasta ahora eran su techo electoral. ¿A costa de quién ha ganado votos el PP, Sara? Bueno, en primer lugar, el PP gana votos del espacio de la derecha a costa de Ciudadanos, que desaparece como fuerza política en Andalucía al pasar de 21 escaños a 0. El líder de la formación en Andalucía y hasta ahora vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ya ha anunciado su dimisión. Bien, ustedes ya me conocen, saben perfectamente cómo soy, siempre cumplo con lo que digo y mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional, porque creo que es mi responsabilidad y que hay que hacerlo.
Bueno, lejos quedan los 21 escaños de 2018 con los que Ciudadanos estuvo a punto de dar el sorpaso al Partido Popular en Andalucía. Se consolida así la debacle del partido de Inés Arrimadas, que ha pasado de 36 a 6 escaños en Cataluña, de 26 a 0 escaños en Madrid, de 13 a 1 en Castilla y León y que ayer desapareció también del Parlamento andaluz. Bueno, además el PP tampoco ha perdido muchos apoyos a costa de Vox, que consigue una ligera mejoría respecto a 2018, pero no alcanza las expectativas que lo situaban en torno a los 25 escaños y se quedan solo en 14. A pesar de que la formación ultra eligió a una de sus estrellas nacionales como candidata en Andalucía, a Macarena Olona, no ha conseguido arrancar votos al PP y se queda fuera del gobierno de la Junta. De hecho, Vox no ha ganado ni un solo municipio. Incluso en la localidad almeriense de Ejido, que era el epicentro de la campaña racista de Olona, el PP ha superado a Vox en casi 20 puntos. Vamos a escuchar a Bonilla exponiendo la estrategia del PP andaluz respecto a Vox. Que haga Vox es lo que hace Vox. Yo siempre decía, nosotros somos un proyecto político que nace con la Constitución, no podemos estar pendientes de lo que hacen ellos. Y después ahí está claro que el camino por el centro es el camino de referencia bajo mi punto de vista. Hay una gran vía, una vía ancha, una vía amplia para recorrer desde el Partido Popular y es la que tenemos que coger. Y es la única fórmula de taponar precisamente a Vox. Bueno, la vía presuntamente moderada de Bonilla parece haber atraído además a parte del electorado del Partido Socialista, que con 30 escaños ha obtenido los peores resultados de su historia en Andalucía. El PSOE continúa desangrándose, empeorando incluso los ya malos resultados obtenidos por Susana Díaz en 2018. Ha pasado de superar los 2 millones de votos en 2008 a no alcanzar el 1 millón de votos en la jornada electoral de ayer. Vamos a escuchar la valoración electoral de Juan Espadas. Y nos hemos enfrentado sin duda también a un presidente que no ha dudado en usar toda la maquinaria de propaganda de la Junta de Andalucía durante 3 años y medio para ir construyendo y condicionando no solo la opinión pública de los andaluces, sino un relato que a nuestro juicio no se corresponde con la Andalucía real. Desde mañana soy jefe de la oposición y, por tanto, ahí me van a encontrar los próximos 4 años. Es interesante que algunos descubran lo que significa el poder mediático ahora. Sí, bueno, el PP también parece que se ha nutrido del desencanto del votante socialista. Los resultados de ayer suponen un vuelco histórico y el PP sustituye al PSOE como partido hegemónico en Andalucía. El partido de Bonilla supera en 28 escaños y casi 670.000 votos a los socialistas. Los populares han ganado en todas las circunscripciones, entre ellas 3 de los feudos históricos del PSOE, Huelva, Jaén y Sevilla, y también en las 12 mayores ciudades andaluzas. Vamos a escuchar a Moreno Bonilla ahora hablando sobre la afluencia de votantes socialistas que han recibido en el Partido Popular. Esto es un cambio, esto es un vuelco. Y el vuelco no se produce solo con los votantes del PP o con los votantes que hemos recuperado de Vox, que han sido muchos, por cierto. Y de Ciudadanos. Y de Ciudadanos. Sino que ha habido, sin duda alguna, mucha afluencia de votantes socialistas. Bueno, ¿y qué ha sucedido en el campo de la izquierda, Sara? Bueno, ayer no hubo buenas noticias para la izquierda andaluza. La candidatura de Por Andalucía, encabezada por Inma Nieto, obtuvo 5 escaños, mientras que la candidatura de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se quedó en 2 escaños. En total, las candidaturas de izquierdas bajan de 17 a 7 escaños respecto a las elecciones de 2018. Inma Nieto ha señalado cómo la derecha sigue siendo el principal adversario al que van a enfrentarse desde la oposición a partir de hoy y la necesidad de consolidar Por Andalucía como espacio político. Porque el adversario ayer era la derecha, hoy sigue siendo la derecha y mañana seguirá siendo la derecha. Son sus políticas y las consecuencias sociales y económicas que generan en Andalucía las que van a concentrar nuestros esfuerzos desde la oposición. El proyecto está empezando, Por Andalucía necesita más tiempo y la gente también necesita más tiempo para hacer política con nosotros y nosotras para que este espacio se esponje abajo y se ensanche. Bueno, y por su parte, Teresa Rodríguez sostiene que han cumplido con las 2 expectativas con las que se presentaron a estas elecciones. 1, frenar a la extrema derecha y 2, consolidar un espacio propio andalucista. Para nosotros estas elecciones tenían 2 objetivos fundamentales. 1, parar a la derecha y especialmente enfrentar a la extrema derecha en Andalucía. Y el segundo, inaugurar, hacer nacer un espacio andalucista en Andalucía del siglo XXI. ¿Qué más tenemos?
Bueno, para finalizar me gustaría dar un par de datos más. El primero sobre la distribución de la abstención. En términos generales, la participación en las elecciones andaluzas ha alcanzado el 58%, que es una cifra similar a la de 2018, pero la abstención no se distribuye homogéneamente y depende mucho del nivel de renta. Solo voy a dar un ejemplo. En el barrio sevillano de las 3.000 viviendas, donde la renta media es de 5.100 euros anuales, la abstención alcanzó el 90%, mientras que en el barrio de Los Remedios, que es uno de los más ricos de Sevilla, la abstención no llega al 20% y además arrasó el Partido Popular. Así son los datos. Y el segundo dato que quería dar es sobre cuántos votos ha costado cada escaño a cada formación política, porque esto también nos da una idea de cómo la ley electoral distorsiona los resultados. Al PP y al PSOE el escaño les cuesta 16.500 votos, a Vox 20.700, a Por Andalucía 33.400 y a Adelante Andalucía 50.500. Es decir, a las formaciones de izquierdas conseguir un escaño en el Parlamento andaluz les sale casi el doble de caro o un poco más que a las derechas. Datos son datos. Gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Buenas tardes, Manu. ¿Qué tenemos? Tardes. Aquí andamos. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. El otro día, en el programa que dedicamos a las elecciones en Andalucía, ya comentamos el papel del poder mediático en el desarrollo de la campaña electoral y nos fijamos en particular en el rol de Canal Sur. Hoy podríamos poner nuevos ejemplos de manipulaciones y de cómo los medios de comunicación también entraron en campaña en Andalucía, pero creo que hoy toca otra cosa y que quizá es más interesante fijarnos en cómo enmarcan las distintas empresas de comunicación los resultados de anoche. Os adelanto que, a mi modo de ver, cada grupo mediático trata de instalar un determinado relato sobre los resultados, porque en función de cuál sea la lectura que se imponga, entenderemos lo sucedido de una u otra manera y eso a su vez influirá seguramente en el camino político que pueda decidir recorrer cada actor. Lo más importante siempre en política es instalar un relato e instalar una agenda. Y eso rara vez lo hacen los partidos políticos, eso lo hacen los medios de comunicación. Me gusta el enfoque. Bueno, nos vamos a fijar, si os parece, en la prensa. Y empecemos por la prensa de derechas. Os voy a leer algunas portadas. ABC. Victoria absoluta del PP andaluz. Moreno Bonilla arrasa en las elecciones y lamina al resto de partidos. La izquierda se hunde, Vox se desinfla y Ciudadanos desaparece. El ciclo del sanchismo se agota. La debacle socialista, un castigo a la gestión de Sánchez. Es decir, ABC enmarca los resultados en su portada claramente en clave nacional, introduciendo la palabra Sánchez, sanchismo y metiendo al presidente del gobierno central también con fotografía. Pues primer marco muy evidente de la derecha mediática sobre lo que sucedió anoche. El perdedor de las elecciones andaluzas es Pedro Sánchez y los resultados son la antesala de la victoria del bloque de la derecha en unas eventuales elecciones generales. Efectivamente, y los otros diarios de la derecha van en la misma línea. Fijaos, portada de La Razón. El titular principal es Moreno arrasa, pero el diario de Maruenda también introduce el enfoque que veíamos en el ABC. Lectura nacional. Feijóo noquea a Sánchez en su primer pulso y consolida su alternativa. Y editorial del ABC. Andalucía refuerza el cambio de rumbo. Más claro, agua. Y una más. Portada del Mundo. El PP arrasa en Andalucía y acelera el declive de Sánchez. Moreno Bonilla logra una mayoría absoluta histórica y da impulso a la carrera de Feijóo por la Moncloa. En fin, queda clara, como decías, Pablo, y por otra parte es bastante lógica, la voluntad de la derecha mediática de instalar una lectura de los resultados en clave nacional. Y la otra idea principal del relato de la derecha sobre los resultados, que os anticipo que no es solo de la derecha, porque la enarbola también enérgicamente la progresía mediática, así que es casi un relato de régimen, luego lo veremos, es la siguiente. El PP moderado logra frenar a Vox. Es decir, el ganador de las elecciones andaluzas es la moderación. Fijaos, editorial del Mundo, que ocupa un gran espacio en portada. El triunfo de la moderación. Que me va a estallar la cabeza. El Mundo y moderación en la misma frase. ¿Y estás diciendo que la progresía mediática compra este relato? No sé, Rick. Vaya que sí lo compra. Ahora enseguida os cuento. Pero dejadme que os lea primero un par de frases de este editorial del Mundo. El triunfo de la moderación. Es de justicia reconocer a Juanma Moreno el acierto de una campaña centrada en la gestión y alejada de toda forma de extremismo. El aplastante triunfo de su estilo moderado y su programa ortodoxo puede significar el principio del fin del ciclo inaugurado por la irrupción de Podemos y la quiebra del bipartidismo, un momento populista del que por fortuna los españoles parecen haber escarmentado. La victoria sin precedentes de Juanma Moreno cambia el escenario. El ciclo del radicalismo toca su fin. En fin,
ver al diario El Mundo, que es uno de los actores mediáticos que con más energía trabaja para empujar el sentido común hacia la extrema derecha, diciendo que la clave es la moderación del PP, yo creo que debería hacer reflexionar a algunos antes de comprar este relato. ¿De verdad alguien piensa que lo que ha sucedido en España con la derecha en los últimos años es que se ha moderado? No solo parece evidente que eso no se corresponde con la realidad, también parece evidente a qué intereses sirve ese relato. A los intereses de la derecha, queridos oyentes. Y si tienen alguna duda, lean El Mundo. Recuérdenlo cuando escuchen a la progresía mediática que lleva meses diciendo gracias Feijóo, muchas gracias por bajar los decibelios. Vamos a ello en un momento. Antes cabe mencionar que hay diarios de izquierdas que hoy no introducen demasiado peso editorial o digamos no introducen un determinado relato sobre los resultados en sus titulares sobre las elecciones andaluzas. Por ejemplo, El Salto. Moreno Bonilla tiene la mayoría absoluta. Público. El PP de Moreno arrasa en Andalucía y gobernará con mayoría absoluta. Básicamente titulares asépticos, puramente informativos, que no pretenden introducir ninguna lectura en lo sucedido en Andalucía. Exactamente. Sin embargo, como os decía, los medios de la progresía sí vienen con mucha carga de relato en sus titulares y, salvo en la cuestión de presentar a Pedro Sánchez como el gran perdedor de anoche, cosa que no hacen, sí comparten con la derecha mediática el otro marco principal sobre los resultados en Andalucía, que es el que plantea que ha triunfado la moderación y que el freno a Vox es ahora nada menos que el Partido Popular. Fijaos, portada de El Periódico de España, por ejemplo. Mayoría absoluta y moderada del PP en Andalucía. El Diario.es, firma Esther Palomera. La mayoría absoluta del PP en Andalucía frena a Vox y deja noqueada a la izquierda. Portada de El País. Victoria histórica del PP en Andalucía. Los populares contienen el alza de Vox, que no será decisivo en el Parlamento. Y noticia en el interior del diario de Prisa. El histórico triunfo del PP frena a Vox y engulle a Ciudadanos. El PSOE obtiene su peor resultado en Andalucía y las izquierdas sufren su división. El ascenso de los populares, que ganan en todas las provincias y grandes ciudades, pone techo al partido de Abascal. Y vamos a escuchar también a Ángeles Barceló en la SER y a Ferreras en La Sexta esta mañana. El bastión socialista de toda la vida, el granero en el que el PSOE ha basado sus victorias en las elecciones generales, es desde ayer feudo de los populares que con su apabullante victoria además ha conseguido frenar a la ultraderecha. Y atención, Vox, el PP de la moderación, el PP de Juanma Moreno, ha frenado rotundamente a la extrema derecha. Esto es marcar el rumbo de lo que debe hacer el Partido Popular de Feijóo a nivel nacional, porque así, y solo así, el PP de Andalucía ha conseguido, en un territorio tradicionalmente de izquierdas, conseguir un resultado inapelable. Recuerden, los actores mediáticos son los actores políticos que fijan el relato. Y acaban de escuchar a dos referencias fundamentales de la progresía mediática, Ángeles Barceló y Antonio García Ferreras, comprar el discurso del diario El Mundo. Esto es simplemente describir lo que se está diciendo por parte de los actores ideológicos más importantes. El PP moderado freno a Vox, indistinguible de lo que dice la derecha mediática, por ejemplo, El Mundo, salvo en que no hay esa voluntad de enmarcar los resultados en clave nacional y en consecuencia pues tampoco está ahí Pedro Sánchez ni en los titulares ni en las fotografías, pero más allá de eso, la otra pata del relato sí que está presente y no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me parece un relato de refuerzo del Partido Popular, porque se plantea, primero, que las políticas que aplica son moderadas. Despedir a 8.000 sanitarios como hizo Moreno Bonilla ahora parece que es algo moderado. Segundo, porque se plantea que lo que ha servido para que Vox no crezca demasiado, que ha crecido respecto a las anteriores elecciones, no lo olvidemos, es el estilo supuestamente moderado de Moreno Bonilla, que incluso comprando que efectivamente su estilo es así, hay que recordar que en Madrid, por ejemplo, el PP también dejó a Vox en una posición subalterna, fuera del gobierno, y no fue precisamente porque Ayuso representara un estilo moderado, con lo cual la tesis yo creo que no se sostiene demasiado. Y tercero, y quizá lo más preocupante, es que desde las páginas y los micrófonos de la progresía mediática se está presentando al PP como el agente neutralizador de la ultraderecha en España. Pues queda claro, este PP sí que mola. Si quieren frenar a la ultraderecha, ¿qué es lo que tienen que hacer? Votar al PP, te lo dice la progresía mediática. Pues solo falta efectivamente que digan eso, porque pasarse años publicando contenido sobre el peligro que representa Vox, colocando la necesidad de frenar a Vox como la pulsión política principal que debería guiarnos a todos, y ahora decir que quien frena a Vox es el PP, pues la consecuencia lógica de ese planteamiento es evidente. Quizá no sea algo buscado, no se haya reparado en ello, pero es lo que es. En fin. Después, en la mesa de análisis, opinaré algo más sobre esto,
pero más allá de cómo lo valore cada uno, es obvio que estos titulares y estos cortes que hemos escuchado no son simplemente informativos, contienen un determinado relato sobre los resultados y conviene, yo creo, que seamos capaces de identificarlo. Antes de terminar, un comentario más. Os vuelvo a leer un momento lo que decía El País. Decía: el histórico triunfo del PP frena a Vox y engulla a Ciudadanos. El PSOE obtiene su peor resultado en Andalucía y las izquierdas sufren su división. Si os fijáis en esta última frase, también se ofrece una determinada explicación de los malos resultados de la izquierda. La división en dos candidaturas distintas. Y el mismo argumento lo he encontrado también en otros lugares. Por ejemplo, pieza de La Sexta. ¿Qué resultados tendrían adelante Andalucía y por Andalucía si se hubieran presentado juntas? Responde Lluís Orriols. Y la respuesta que se da en el interior es que si hubieran concurrido juntos habrían obtenido más escaños y que la división penaliza a la izquierda. Ahora sí, ¿no? Ahora resulta que ir en dos candidaturas distintas penaliza y se suma menos. Vaya por Dios, pues igual me falla la memoria, pero yo juraría que he escuchado alguna vez desde la progresía mediática decir lo contrario, que ir divididos sumaba más, que era mejor para la izquierda. O me está fallando la memoria. No, yo creo que no te falla, porque más allá de lo que piense cada uno sobre eso, y yo desde luego opino que efectivamente la dispersión que se ha producido en los últimos años del espacio de la izquierda no es un buen negocio, es llamativo recordar que los mismos medios que ahora concentran la explicación de los malos resultados de la izquierda en Andalucía en su división, cuando se trataba, digamos, de jalear la ruptura del espacio de Unidas Podemos en 2019, argumentaban lo contrario, que yendo por separado con dos candidaturas distintas se podría sumar más. Divididas Podemos, por ejemplo, fue una pieza que firmó el propio Lluís Orriols en 2019 en la que argumentaba precisamente eso, que dividirse en dos candidaturas podía beneficiar a la izquierda y ahora, sin embargo, se dice todo lo contrario. Ojo, no digo esto por criticar a Orriols en concreto. Imagino que él diría que no tiene por qué suceder lo mismo independientemente de las circunstancias y que lo que puede valer en unos casos puede no valer en otros, y eso seguramente es cierto. Y además en unos territorios hay circunscripción única y en otros no, como Andalucía, y eso es muy importante. Pero también os digo que a mí me ha llamado bastante la atención ver a los mismos diarios y las mismas radios y las mismas televisiones que dijeron que ir divididos era buenísimo porque se sumaba más, decir ahora todo lo contrario sin despeinarse. Suele suceder con esto de los relatos mediáticos sobre los resultados electorales, que más que análisis honestos son argumentarios interesados. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Estamos ya en mesa de análisis, contamos con Gerardo TC y con Azahara Palomeque. Empiezo contigo, Gerardo. ¿Cuál es tu análisis en 5 o 6 comentarios sobre estas elecciones? Bueno, estaba escuchando, muy interesante. Creo que el votante andaluz no votó por la moderación del PP y creo que el buen resultado en tiempo cercano de Ayuso y Moreno Bonilla demuestran que en ese sentido da un poco igual 8 que 80, que lo que se vota es un candidato reforzado, musculado por la prensa y que se presenta como la mejor opción para conseguir un buen resultado de la derecha. La campaña de Moreno Bonilla no se entendería sin el músculo mediático. De que con Moreno Bonilla de repente casi que te hacen un contrato fijo, que no tiene, o sea, la famosa reforma laboral de Moreno Bonilla, que nada tiene que ver con Yolanda Díaz. Entonces, entre el apropiacionismo de la buena situación económica o del paro, el músculo mediático de la derecha, había un ejemplo muy curioso, el día de reflexión, todas las portadas del grupo Yolí, que es la cabecera que edita en las principales provincias de Andalucía, tenían la misma fotografía y el mismo titular exactamente, en claro apoyo a Moreno Bonilla. Es un caso curioso y creo que no se entiende el resultado sin el músculo mediático. Con ese músculo mediático la izquierda, conociéndolo, ha decidido ir a la guerra con un tirachina. Entonces el resultado no puede sorprender a nadie. Si no creas las circunstancias para que un buen resultado o un resultado decente sea posible, no se va a dar. Y por un lado, bueno, ha penalizado mucho que a la izquierda del PSOE hubiera
dos opciones casi idénticas. Yo ayer me pasé la jornada electoral en la calle y vi con mis propios ojos como gente discutía en la puerta, amigos, de tú qué vas a votar, ¿a Adelante o a por Andalucía? Y decía, venga, pues tú uno y yo otro. O sea, esa era la decisión del voto, porque es que venía a ser más o menos lo mismo. Eso ha penalizado, se han perdido muchos escaños de por medio y el PSOE directamente no ha presentado un candidato. Entonces, claro, con esas condiciones, más el músculo mediático de la derecha, era complicado. Azahara. Bueno, yo coincido con Gerardo en que la fragmentación de la izquierda del PSOE, ha sido muy perjudicial en general, ¿no? Eran dos candidaturas que prácticamente no se distinguían incluso en el nombre, ¿no? Y era muy difícil sacar ahí, por ahí se han perdido muchísimos votos y se han perdido escaños, se podría haber hecho algo bastante mejor. Juanma Moreno pues ha ido de moderado. Yo creo que ha habido cierta rentabilización también de las políticas del gobierno, que en Andalucía pues se han vendido como regionales, y luego todas estas lecturas a nivel nacional se olvidan de que bueno, el pueblo andaluz ha sido muy castigado por la corrupción y por la corrupción del PSOE. Cuando tú eso lo tienes en cuenta, que la gente tiene memoria, pero tienes un gobierno del PP que destruye de alguna manera o modifica las redes clientelares que tenía el PSOE, pues al final era mucho más fácil pues favorecer al candidato del PP. La moderación ha funcionado en Andalucía, esa serenidad, ¿no?, que hablaba, esa humildad incluso, que son valores que son significantes vacíos, pero no funciona en otros territorios. Yo creo que ha funcionado en Andalucía precisamente por el electorado que hay allí, ¿no?, que lleva votando al PSOE mucho tiempo y que no se habrían comido pues una derecha más trampista, ¿no?, si lo queremos decir así. Vox se está diciendo que bueno, se queda fuera del gobierno, que es cierto, pero a mí me parece gravísimo que haya subido en diputados y que no se le está dando la importancia necesaria, ¿no?, a esto, que no creo que sea un partido completamente agotado. Esa sería como mi lectura general. Sara. Sí, yo quería hacer dos comentarios brevemente. El primero es que, como sucede en casi todas las jornadas postelectorales, estamos asistiendo como a un ejercicio de transformismo de opiniones, de proyecciones y de análisis para adaptarlos en última instancia a los resultados. Entonces, lo que tenemos que tener es también cuidado con lo que leemos, con lo que escuchamos y con lo que vemos, y atender también a lo que estaba comentando antes Manu de cómo, sobre todo en los medios de la progresía mediática, se está adaptando mucho el análisis que se está haciendo a la realidad que se ha dado, ¿no? Entonces ha pasado pues de decir que la única forma de parar a Vox es el PSOE, se ha pasado a decir que la moderación del PP es la mejor manera de frenar a la ultraderecha, o que, como comentaba Manu, eso de que la izquierda suma más en candidaturas separadas, a que la izquierda debe ir unida para no perder votos, y esto ha sucedido en menos de 24 horas, que se pasa de defender una cosa a la contraria, simplemente para adaptarse a la realidad. Entonces, absolutamente, lo que pasa es que absolutamente cualquier tesis puede salir reforzada si se argumenta suficientemente, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que ocurre es que la crítica de este tiempo no es crítica, o sea, es al final una justificación de tu propia ceguera, ¿no?, a la hora de hacer un análisis político. Y el segundo comentario es que me parece un error ver como una buena noticia que la mayoría absoluta del PP sea una forma de frenar a Vox, ¿no? Primero porque, por mucho que nos pese, Vox ha limitado su ascenso no por la acción de la izquierda, sino por la fuerza del Partido Popular, que está ganando terreno en el campo de la derecha, y segundo porque también se está omitiendo una de las lecciones políticas también que nos da el auge de la extrema derecha en Europa, ¿no? O sea, Marine Le Pen, por ejemplo, la extrema derecha no necesita entrar en un gobierno para condicionar la agenda política con su discurso racista y antisocial, o para derechizar la vida política. Y esto se puede hacer perfectamente desde fuera del gobierno. No es necesario tener un asiento en el gobierno o en la Junta de Andalucía para lograr esto, y prueba de ello es lo que ha hecho el Frente Nacional en Francia, como estaba comentando, o lo que ha hecho también Amanecer Dorado en Grecia, que sin necesidad de tocar poder radicalizó hacia la derecha muchísimo el discurso. Manu. Yo, algunos comentarios. En primer lugar, el resultado, que es terrible, tampoco puede sorprender mucho. Es decir, es la fotografía electoral de un momento evidente de auge de la derecha.
En ese sentido, yo creo que vincular los malos resultados de la izquierda, por ejemplo, a la baja participación no es un análisis realista, y de hecho ya se vio en Madrid. Entonces conviene no hacerse trampas y asumir que la derecha ha logrado transformar en los últimos años la estructura ideológica de la sociedad española, y los datos de ayer son muy claros. No estamos ante fugas internas que se produzcan dentro de cada bloque donde el PP crezca a costa de Vox, sino que ambos crecen, crece el PP y crece Vox, porque el bloque de la derecha en su conjunto crece y la izquierda mengua. Y eso también está detrás, creo yo, del hecho de que todo el voto de Ciudadanos va a parar al PP. Es decir, la estrategia esta del PSOE de derechizarse para que le vote la gente de Ciudadanos se demuestra una vez más que no funciona y que al contrario lo que hace es reforzar a la derecha. En segundo lugar, algo que se desprende de lo anterior. La izquierda no es una realidad sociológica preexistente al discurso y a la política, que está ahí siempre esperando a ser movilizada, ¿no? Esto que se dice a veces de que no gana la derecha sino que pierde la izquierda es mentira. Es decir, los bloques no son estables, y si las ideas y los valores fuertes de izquierdas no están presentes en el discurso público y mediático, esa sociología de izquierdas puede menguar y puede disolverse y retroceder frente al bloque de derechas. En tercer lugar, hacer políticas de derechas en nombre de la izquierda acaba regalando las victorias a la derecha. 37 años de políticas conservadoras del PSOE en Andalucía acaban conformando un electorado conservador, y una vez más yo creo que se ve que la tercera vía y la derechización en nombre de la búsqueda de un supuesto centro ideológico es la tumba de la izquierda. En cuarto lugar, y me quiero detener un momento en esto, el análisis que veíamos antes en la prensa, según el cual el PP moderado ha frenado a Vox, en mi opinión está profundamente equivocado, y la izquierda no debería comprarlo, como veo que por desgracia ya está sucediendo en parte. Y diría más, leer los resultados como un fracaso de Vox y un éxito de la moderación creo que es un grave error, y que es al revés, que los resultados de ayer son un éxito de Vox. Porque el éxito de Vox no se mide solo en los votos que se lleven ellos directamente, sino en su capacidad para derechizar la sociedad, ampliando globalmente el bloque de la derecha y haciendo parecer moderada, de paso, a una organización criminal destructora de lo público como es el PP, que es una idea que además ha sido reforzada desde la propia progresía y desde la izquierda, que compra ese análisis desde hace meses y que retrata a Feijóo como un moderado hombre de Estado que ha bajado los decibelios, y de hecho ahora parece que se llega al extremo, como decía Sara, de retratar al PP como el freno a Vox. Es decir, ya no es el PSOE, ahora ya directamente el PP moderado es lo que va a frenar a Vox. Yo ahí creo que la candidatura de Vox ha funcionado de manera similar, por ejemplo, a la de Semur en Francia, y ha cumplido perfectamente su misión, que es esa precisamente, desplazar el eje ideológico hacia la derecha y ampliar el bloque en su conjunto. Para mí el titular correcto no es el PP moderado frena Vox, sino el discurso de la derecha radical de Vox amplía el espacio y el bloque de la derecha. Y eso también sucedió en su momento en el bloque de la izquierda. Es decir, la tracción hacia la izquierda que hizo Podemos en su momento amplió el bloque progresista en su conjunto, y fue algo que explica no solo los resultados obtenidos por el propio espacio de Podemos y de Unidas Podemos, sino, claro, las repercusiones que eso tuvo en otros espacios contiguos, digamos, la victoria de Pedro Sánchez en la interna del PSOE, la propia victoria del bloque progresista en las generales en 2019, la mayoría progresista que se ha construido en el Congreso, el propio refuerzo de las izquierdas periféricas, e incluso diría que provocó en la derecha la necesidad de construir un instrumento que fue Ciudadanos, que comenzó con un discurso regeneracionista, ¿no? Claro. Y ahora, desde hace un tiempo ya, en realidad, yo creo que está sucediendo lo mismo en la derecha. La atracción que ejerce Vox hacia la derecha, que tira hacia la derecha, amplía todo el espacio de la derecha en su conjunto, e incluso hace girar a la derecha a parte de la propia izquierda. Entonces, y termino con esto, que la conclusión sea que la clave es la moderación de la derecha o su radicalidad, que es lo que está aquí en cuestión, es clave porque nos lleva a una conclusión o a otra diferente sobre lo que funciona. Para mí, llegar desde la izquierda a la conclusión de que lo que toca es moderación es una idea equivocada. Primero, porque la izquierda nunca va a pescar en ese marco. Es decir, incluso aunque consideremos que esa pulsión conservadora es mayoritaria, eso jamás va a favorecer a quienes defendemos una transformación social, siempre va a favorecer a quienes defienden el mantenimiento del statu quo. Y en segundo lugar, insisto, lo que ha ampliado al bloque de la derecha no ha sido su moderación, sino todo lo contrario. Y lo que amplió en su momento el bloque progresista también fue lo contrario. Entonces, la idea de que lo que pide la gente es moderación y posiciones tibias, yo creo que es un análisis
análisis epidérmico, que es la superficie, y que además es un discurso un poco afectado, como de clase acomodada, ¿no? De progresía acomodada, de por favor, qué desagradable todo, pero lo que está funcionando en esta época yo creo que es lo contrario, son los horizontes políticos fuertes, no hay más que mirar hacia otros países, ahí está por ejemplo Mélenchon, y insisto, no hay más que mirar hacia lo que funcionó aquí para la izquierda y lo que está funcionando hoy para la derecha, que no es ni mucho menos la moderación. Luego, si tengo tiempo, un par de comentarios más. Antes de devolverle la palabra a Gerardo y a Zara, o sea, como un comentario en esta línea, o sea, hay quien dice que la política es un mercado de demanda. Y eso lo vamos a escuchar en analistas supuestamente progresistas. Y que, por lo tanto, como la política es un mercado de demanda, la inteligencia política supone adaptarse a la demanda. Y a partir de ese planteamiento te dirán, claro, pues ahora lo que la gente está pidiendo es moderación, porque efectivamente el Partido Popular ha tenido un resultado muy bueno en Andalucía, y repiten un significante que no se sabe muy bien lo que significa, porque la moderación es siempre como con respecto a qué. O sea, la moderación es una posición que uno puede adoptar, digamos, en un eje imaginario, pero es como que el Partido Popular se defina como fuerza moderada y que la propia progresía mediática se lo reconozca, es ya entregar la victoria a lo que no es un discurso de análisis de la realidad, sino que es un discurso ideológico. Y aquí tenemos lo importante. La política no es un mercado de demanda, la política es un terreno de combate ideológico, un terreno de combate por los significados y por las palabras. Eso es lo que ha cambiado en los últimos 8 años en España como consecuencia de un movimiento reaccionario que no solamente es un movimiento político, que es un movimiento que se da en los medios de comunicación y que afecta fundamentalmente a sectores del Estado, a sectores de la propia policía, a sectores de la judicatura, y que tiene que ver con un movimiento de reacción en los grandes poderes mediáticos frente a lo que representa por una parte Podemos y por otra parte el independentismo catalán. Eso es lo que explica que haya fenómenos electorales como la victoria de los jusapoles en la policía y en la Guardia Civil. Juan Antonio Delgado era el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, era el portavoz de la organización profesional más importante de la Guardia Civil. Ha habido un movimiento ideológico en los últimos tiempos. Claro, pensar que la manera de enfrentarte a un movimiento ideológico que ha llevado a tu sociedad a la derecha es adaptarte a las demandas de esa sociedad, pues a mí me parece que es evidente al lugar al que te lleva. Y estoy convencido que ahora habrá muchos que digan lo que hace falta ya no es solamente la unidad de la izquierda del PSOE. A lo mejor lo que es imprescindible ahora es que haya una única candidatura liderada por el PSOE como la única alternativa para que no gobierne la derecha con la ultraderecha. Y yo creo que estos discursos van a aparecer. Cuando la izquierda la vemos discutiendo sobre qué sería mejor, un Partido Popular gobernando solo o un Partido Popular gobernando con Vox, ya la tenemos en el terreno ideológico donde el adversario te quiere. Entonces creo que no hay atajos en el sentido de que es necesario asumir que la política es un combate ideológico que a veces se produce en circunstancias más favorables. Claro, hacer esto en el año 2014 con el descrédito del conjunto de la clase política que se la vinculaba además con la gran clase empresarial, con los banqueros, con los grandes poderes económicos, con unos medios de comunicación que no tenían una estrategia política tan evidente y tan obvia como la que tienen ahora, pues podía ser un contexto ideológico mucho más favorable por la transformación que había operado el propio movimiento 15M de la estructura ideológica de nuestro país. Claro, después de un montón de años de gota malaya mediática cada día para llevar a nuestra sociedad a posiciones cada vez más a la derecha, pues claro que no hay atajos ni trucos a la hora de dar esa batalla ideológica, pero yo sigo pensando que eso es absolutamente ineludible. Eso no supone, a mi juicio, repetir fórmulas del pasado. O sea, pensar que lo mismo que se decía en el año 2014 va a tener el mismo efecto en el año 2022. Yo creo que es evidente que eso no es así. Pero pensar que la política es un mercado de demanda y no un terreno de combate ideológico en el que a veces hay una decisión política que hay que tomar, que es como no ignorar a los principales actores ideológicos. Históricamente se ha entendido que era políticamente incorrecto poner etiquetas políticas a los que se presentaban a sí mismos como mensajeros. Oiga, no me diga que yo soy un actor político, yo solo soy un modesto periodista que trabajo en el mundo y hago mi trabajo de manera profesional. Yo soy Lucía Méndez, yo lo que hago es formar parte del partido de los no alineados y represento a los periodistas que no tienen ninguna vinculación política. Yo no soy de izquierda ni de derechas, yo soy periodista. Esto
sea que parece que es una burla, esto es lo que están diciendo algunos. Y cuando la progresía mediática compra los editoriales del Mundo, aquí el problema que tenemos es que a lo mejor hay que decir que los principales actores políticos en la sociedad son los que son, aunque esto sea políticamente incorrecto. No sé cómo lo veis vosotros. Gerardo. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo que la política no es un mercado de demanda y la prueba evidente es que hace no mucho el ejemplo era Ayuso y poco tiempo después es Moreno Bonilla. Simplemente la política no es un mercado de demanda, es una carrera en la que se apuesta por caballo ganador. En este caso, Moreno Bonilla representa, digamos, lo que va a ser la fórmula Feijóo de asalto a la Moncloa. Entonces, bueno, por eso se habla de moderación. Como decía Isma Nieto, en Moreno Bonilla, más que moderado, es educado, que ya es mucho en política últimamente en la derecha, pero ser educado no te convierte en moderado ni tus políticas en moderadas. A mí me preocupa un poco que en los últimos tiempos la izquierda, claro, ha observado, digamos, el planteamiento de la izquierda ha sido defenderse de quien venía a atacar a minorías y a derechos sociales conquistados. Ahora de repente vemos que arrasa el PP, con lo cual, mira, ya no tenemos esa lucha, ya no tenemos por qué preocuparnos de que se derogue la ley de violencia de género, de que los homosexuales sean perseguidos o los inmigrantes extraditados, pero claro, estamos desarmados ante una propuesta política que va a desmontar lo público con total tranquilidad, alegría y moderación. Y no veo a la izquierda armada para esa gran batalla que viene. Una gran batalla que, a propósito, está a la vuelta de la esquina, está a un año. Creo que la situación es delicada. Los resultados, además de, espero que se hable y se tomen decisiones, porque los resultados en la izquierda en Andalucía han sido especialmente desastrosos. O sea, por Andalucía, que es la unión de 6 partidos, entre ellos Izquierda Unida, Podemos, Más País, etcétera, etcétera, ha conseguido un peor resultado que el peor resultado histórico de Izquierda Unida en Andalucía. Esa Izquierda Unida nunca llegó a tener un resultado como este. Entonces, en fin, creo que el votante de izquierdas está un poco cansado también de la fórmula de la nueva coalición, el nuevo nombre, no sé si hace falta algo más estable, algo con lo que te puedas identificar en el tiempo y sobre todo un lugar al que llegar y decir vamos a tirar para allá y este es el camino, quien quiera que venga y que el camino sea claro e indudable, porque de momento creo que esto pilla a la izquierda sin relato y sin margen de maniobra. Azahara. Tanto que decir. Bueno, voy a empezar con el desmantelamiento de lo público, que creo que es lo que tiene más gravedad aquí, ¿no? Que no se está prestando demasiada atención cuando la izquierda habla de defensa de los servicios públicos. Yo creo que mucha gente asocia lo público o pagar más impuestos a la corrupción, ¿no? Sí, claro, para que se lo lleven los de siempre, pero es que lo que estamos hablando es de defensa de la sanidad, defensa de la educación, de la dependencia, etcétera. Y daros cuenta de que estamos hablando de defensa, ¿no? De no nuevas propuestas o no de ampliación del estado del bienestar, ¿no? Sino es un repliegue en realidad, ¿no? De conservar lo que tenemos porque nos lo están quitando de manera pues muy moderada y muy amable y muy educada, como ha dicho Gerardo. Entonces, esto no se está contando pues la gravedad, ¿no? del problema. Yo he llegado a pagar 800 euros por una mamografía en Estados Unidos. Cada vez vemos que la sanidad privada está aumentando, está ganando bastante terreno en España, ¿no? Y bueno, eso por una parte. Por otra parte, creo que ha habido un énfasis en la palabra gobernabilidad, que las palabras nunca son inocentes. Esta mayoría aplastante del PP ha hecho que muchos analistas digan, bueno, es que ahora va a haber gobernabilidad, es decir, no va a haber pues gobierno de coalición, no va a haber pues acuerdos porque tiene pues todas las herramientas, ¿no? para el PP para hacer lo que quiera. Se está transmitiendo un mensaje de que en realidad el bipartidismo es lo que funciona, ¿no? Que o uno tiene toda, o el PP tiene la mayoría o la tiene el PSOE y los demás son extremos, cuando por ejemplo pues desde a la izquierda del PSOE se está hablando de sanidad pública, ¿no? Y eso se está replegando y calificando como extremo. Yo no sé hasta qué punto es extremo que puedas operarte, ¿no? Con tus impuestos.
Entonces, esa, junto a la humildad y a la moderación, cuidado con la palabra gobernabilidad, porque eso sí que creo que va a ser una fórmula que se va a aplicar en las próximas elecciones generales. Manu. Bueno, los dos comentarios que se me quedaron antes, que ya iba muy largo. Antes hablaba de que para mí es un error, digamos, el análisis de que lo que ha triunfado es una pulsión conservadora en Andalucía y que equivocarse en ese análisis puede llevar a emprender caminos equivocados, pero dos comentarios un poco sobre la izquierda, ¿no? Es evidente que el escenario está definido por una dinámica de dispersión de la izquierda que se agrupó en 2015-2016, que penaliza a ese espacio político. Yo ahí coincido con Gerardo y con Azara, y coincido también con algo que también decía Gerardo, ¿no? Que además, bueno, yo lo llamaría un poco la izquierda de usar y tirar, porque cuando Inma Nieto dice hoy que un problema ha sido el desconocimiento de la marca y de la candidatura, está señalando un elemento clave. Lo que pasa es que en eso no podemos echar balones fuera desde la izquierda, es decir, es un poco difícil de entender seguramente para un observador externo que la izquierda se llame de una manera diferente en cada territorio, en cada pueblo y en cada elección. No hay dos elecciones seguidas en las que la izquierda se llame igual y se respete a sí misma y a su propia marca. Yo creo que ahí ha habido una pedagogía que ha sido un poco equivocada, que era la que decía que un partido es un instrumento, que es la noción meramente instrumental de las organizaciones, como si fueran un producto de consumo que se gasta y se tira y se compra otro. Y yo creo que no funciona así. Entiendo el planteamiento y el momento en el que se hizo esa pedagogía y lo comparto hasta cierto punto, pero una organización política no solo es un instrumento, es una institución. Los partidos son instituciones y parece que nosotros somos los únicos que renunciamos permanentemente a construir instituciones. Y enfrente tenemos a la derecha y al PSOE con su iglesia y con sus sindicatos y con sus partidos de 145 años, pero nada, nosotros, espero no molestar a nadie con esto, pero parece que somos los únicos gilipollas, con perdón, que tenemos que refundarnos cada 2 años y disolvernos y salir todos en fila de uno con las manos arriba y cambiarnos de nombre permanentemente y presentar papeletas en las que a veces ni siquiera es fácil saber a quién se está votando. Es decir, ¿alguien se imagina al PSOE planteándose refundarse y cambiarse de nombre, por ejemplo, cuando tuvo los peores resultados de su historia en 2015 y en 2016, o cuando los ha obtenido ahora en Andalucía? ¿A que no? ¿A que nadie se imagina eso? Pues claro que no. Y yo tengo la sensación de que al final los que compramos más que nadie esa lógica de la política como un mercado de demanda y esa lógica neoliberal de la sociedad individualista y líquida y de la política como un mercado de demanda que apela a consumidores individuales, somos nosotros, porque lo demás es mucho más sólido y parece que solo la izquierda es líquida. Para mí eso es un triunfo del neoliberalismo en nuestras filas, porque una izquierda sin instituciones es un triunfo del neoliberalismo, y al final las profecías autocumplidas sobre las marcas que están quemadas, que en realidad no son más que contribuir a quemarlas nosotros mismos, y que llevan a autoliquidar una y otra vez las estructuras y el tejido político que construye la izquierda, yo creo que forman parte de una pulsión destructiva y nefasta que hay que dejar atrás, y que frente a los que hablan permanentemente de superar a las organizaciones y de arrasarlo todo con napalm, yo creo que hay que cuidar las organizaciones y las marcas electorales y que nos va el país en ello. Y bueno, por último, día duro, pero mañana toca levantarse y toca dar la pelea, y aquí no se rinde nadie. Y aquí seguiremos, en La Base. Mete cabecera, Lolo, porque es el momento de placeres culpables. Placeres culpables con Anita Fuentes. Anita Fuentes, ¿qué película me vas a contar hoy? Pues hoy no traigo recomendaciones de cine, sino una crítica. Quiero comentar una película española, andaluza, titulada Animales sin collar, dirigida por el gaditano J. Linares, y la he elegido por varias razones. Primero, porque está ambientada en el mundo de la política andaluza, así que le venía bastante bien a este programa. Y segundo, porque en su retrato de la política andaluza lanza un mensaje, a mi parecer, bastante problemático, que es digno de análisis. La película salió apenas un mes antes de la celebración de las elecciones andaluzas de 2018, que dieron por finalizadas décadas de gobierno del PSOE y que trajeron consigo cambio, pero del malo. Las elecciones culminaron con la formación de un gobierno de coalición del PP y Ciudadanos que salió gracias al apoyo del partido ultraderechista Vox, y en este clima se estrenó el thriller político Animales sin collar, una película
que bueno, dejó pasar la oportunidad de retratar la realidad política de Andalucía y se quedó en una especie de melodrama telenovelesco que evita la reflexión social y la controversia a partes iguales. Una pena. Bueno, parece que no te ha gustado mucho la película, pero antes de que nos expliques por qué no te gusta, dinos un poco de qué va. La película trata sobre el matrimonio de Abel y Nora. Abel es un político joven de un partido nuevo que se llama Pueblo Unido, que se presenta como candidato a presidente de la Junta de Andalucía defendiendo ideas y políticas claramente de izquierdas centradas en atender a la clase trabajadora. La propuesta de Abel promete, además, romper con el bipartidismo en la región y acabar con la corrupción. Me suena ese partido y tal, sí. Yo he estado como intentando pensar de qué me sonaba. ¿Qué partido podría ser? La verdad es que no sé. Pero bueno. Bueno, de momento no pinta mal. ¿Y la otra protagonista, Nora? Nora es la mujer y el apoyo incondicional de Abel, pero irónicamente también guarda un secreto que podría hacer caer la carrera política de su marido. El personaje de Nora está inspirado en la famosa obra de Ibsen, Casa de Muñecas, y la trama, exceptuando el trasfondo político y la ambientación en la Andalucía del presente, es básicamente calcada a la de la obra de teatro. Así que quienes conozcáis el desenlace de una sabréis cómo termina la otra. Pero no nos quedemos en la trama, porque lo interesante de esta película es la manera en que representa la política. A pesar de que la película, fiel a la obra de Ibsen, pone el foco constantemente en los sentimientos de Nora, lo realmente interesante desde una perspectiva crítica es cómo se construye el personaje de Abel. Esta película nos presenta a un político prometedor, joven y de izquierdas, como ya decía antes, un hombre de familia humilde, hijo de hecho de la mujer que limpiaba en casa de los Alarcón, que es la familia del cacique corrupto que gobernó en esta Andalucía ficticia hasta que la justicia se lo cargó. Y Abel es un hombre de clase obrera, pues que conoce los problemas del pueblo, que trabaja duro hasta llegar a ser candidato para la presidencia en Andalucía, que forma parte de un partido que pretende romper con el statu quo y traer un cambio al pueblo andaluz. Y sin embargo, el mensaje que nos llega al final es que el valor que aporta Abel como político poco importa si él a nivel personal o dentro de su relación de pareja es una mala persona, si es un egoísta, ¿no? Evidentemente, lo interesante de cualquier personaje siempre está en el equilibrio entre sus luces y sus sombras, ¿no? El problema es que Abel empieza siendo todo luces y acaba cubierto de sombras, mientras que el resto de personajes obtienen una redención de alguna manera u otra, ¿no? Nora se libera de sus ataduras, no diré cuáles para no hacer spoiler, y de la familia Alarcón, cómplice de la corrupción del padre, acabamos por compadecernos, que manda narices. Con Abel, sin embargo, la película es mucho más dura y acaba retratado como un ególatra al que solo le importa su carrera política. Sus aportaciones sociales quedan en un segundo plano totalmente para la audiencia y al final Abel es igual de malo que los malos. Y por eso mi decepción, ¿no? Creo que Animales sin collar podría haber sido cine social, como El reino de Sorogoyen, que por cierto salió más o menos por esas fechas, y sin embargo opta por reforzar un mensaje que siembra en la gente desconfianza en la política, al poner a los corruptos al mismo nivel que a quienes no solo nos roban dinero público, sino que proponen políticas en favor de lo público. O sea, para que yo lo entienda, el mensaje de la película vendría a ser algo así como todos los políticos son iguales. Sí, el clásico discurso. Todos los políticos son iguales. Y la manera en la que la película consigue equiparar dos cosas que no son equivalentes es a través de un recurso que conocen bien los medios de derechas, que es la individualización. Al poner el foco en la vida privada de Abel, es decir, en su relación con Nora, la película consigue deteriorar poco a poco la percepción que tenemos los espectadores del personaje de Abel. Y esto es algo parecido a lo que hace la prensa, por ejemplo, cuando habla de dónde viven los políticos de izquierdas, de si comen o no comen carne, de si se llevan bien o mal entre ellos y otros temas personales, para no hablar de los problemas estructurales como la corrupción. Y Animales sin collar pues es muy buen ejemplo de cómo en la ficción se representa la política no como la gestión necesaria de lo colectivo, sino como un entramado de relaciones entre personas con debilidades humanas, ¿no? El efecto que consigue, yo creo, es despolitizar y trivializar la propia política que representa. Deduzco que quizá no nos recomiendas ver esta película o quizá nos la recomiendas ver con unas ciertas precauciones críticas, ¿no?
A ver, la película es entretenida, ¿eh? O sea, y está bien hecha. A nivel cinematográfico está muy bien, los actores lo hacen muy bien, es muy bonita, ¿no? Pero mi papel hoy yo creo que no es invitar a quienes la hayan visto, o sea, no es recomendar, sino invitar a quienes la hayan visto o a quienes quieran verla a que lo hagan, pero desde una perspectiva crítica, porque yo creo que las representaciones de la política en el cine pues nunca son inocuas y al final todo pasa a formar parte del imaginario colectivo. Muchas gracias, Fuentes. A ti. Bueno, llegamos al final y vamos con un tema de hace muchos años, un tema de un grupo andaluz, Los Reincidentes. El tema se llama Esa nueva oligarquía y yo creo que las nuevas oligarquías no se entienden sin el trabajo de las oligarquías anteriores. Los que ya tienen mi edad un poquito más se acordarán seguro de esta canción. Mañana nos vemos aquí en La Base.